Buenas tardes y bendiciones a cada uno. Gusto de ver a todos. Y el día de hoy estamos celebrando el nacimiento, recordando el nacimiento de nuestro Señor Jesús. No tengo en realidad un título para hoy, sencillamente un recordatorio de lo que nos dice la palabra acerca de su nacimiento. Vayamos al libro del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Y vamos a leer algunos versos, no todos, pero nuestra meditación de hoy está en básicamente todo el capítulo 1, a partir del 26 para adelante. Y luego vamos a saltar un poquito al capítulo 2 también. Veamos Lucas 1, 26 primero, que es lo que nos dice. El Evangelio de Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Al sexto mes está hablando, refiriéndose a Elizabeth. Elizabeth era la esposa del sacerdote Zacarías, en que era estéril. Ellos querían tener criatura, tener familia, pero no podía concebir siendo estéril. Entonces, cuando el ángel se le aparece al sacerdote cuando estaba en oficio en el templo, le entra la duda a él. Los padres o sea, Zacarías y su esposa Elizabeth son los padres de Juan el Bautista. Cuando concibe y el ángel le había dado esa profecía, pero le entró la duda, entonces el ángel le dice, porque has dudado, porque no has creído, básicamente, es que lo ha dejado mudo hasta el nacimiento de la criatura. Entonces, cuando nos habla acá en el verso 26, al sexto mes, se refiere al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Es que aparece ¿quién? El ángel Gabriel. ¿Quién es el ángel Gabriel? Algunos lo conocen como arcángel también. Arcángel en realidad en la Biblia nos habla solamente en referencia a Miguel, que es el jefe del ejército divino. Pero sabemos que el ángel Gabriel tiene un cargo alto entre los ángeles. Es varias veces nombrado también en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y viene a ser el comunicador de los mensajes de Dios a la gente en la tierra. ¿Y qué le está diciendo a... Esta es una aparición, obviamente, a María. El ángel Gabriel ha sido enviado, primero nos dice, a esta ciudad de Nazaret. ¿Y qué nos dice en el verso 27? A una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Amén. Amén. Nos dice a una virgen. En la cultura de esta época, las jóvenes se casaban, las mujeres se casaban muy jóvenes. Jóvenes me refiero desde los 14, 15 años. Y sabiendo lo que venía en la promesa de que vendría un Salvador, muchas adolescentes se preguntaban, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Todas querían, muchas querían ser partícipes de este acontecimiento tan especial. Pero vamos a ver, primero que nos dice que era una virgen. En la versión Reina Valera, la traducción dice desposada. Desposada, ¿qué quiere decir? Dada en matrimonio. Pero la verdadera palabra quiere decir comprometida. Quiere decir que ya estaba dada de palabra para casarse con José. Sin embargo, no estaban aún viviendo juntos. Por eso es que dice comprometida con un varón, José,
de la casa de David, quiere decir del linaje. Y tal como en las profecías del Antiguo Testamento nos habla de que va a nacer el Mesías del linaje, la genealogía de la línea de David. ¿Por qué? Porque va a recibir también una corona, un reino, un trono separado que está ya para él. Desde Jerusalén ha de gobernar el mundo completo, nos dice la palabra. ¿Y qué nos dice el 28? Gabriel se le apareció y dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Amén. Amén. En la Reina Valera nos dice el saludo viene a ser el salve. Casualmente esta palabra salve es un tipo de saludo. Este saludo viene a ser algo especial, porque el decir salve al rey, salve a la reina, es dar un reconocimiento, un honor de alguien importante, de alguien especial sobre toda una multitud. Aquí el ángel Gabriel le está saludando de esa manera y le dice algo más, aparte del saludo, le dice muy favorecida. ¿Qué quiere decir favorecida? Que tiene favor. ¿Favor de quién? De Dios. Pero no nos dice, antes de favorecida, nos dice muy favorecida. ¿Qué quiere decir? Altamente favorecida. Altamente, que ha sido elegida por algo diferente del resto de las mujeres. Algo que está en ella que muy probable que ni ella misma lo sabe, no se ha dado cuenta. Pero a los ojos de Dios tiene un favor especial. Su hija, que ya le puso los ojos Dios a ella, porque sabe que va a llevar en su corazón y en su actitud en la tierra lo que Dios quiere que haga ella y de la manera como lo hace. El Señor es contigo, el Señor está contigo y bendita eres entre todas las mujeres. Y entonces, obviamente se turba porque no entiende qué tipo de saludo, qué es lo que le está diciendo el ángel a ella, siendo joven, siendo humilde, estando en una aldea pequeña, en su casa. ¿Y qué nos dice el 30? El 30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. No temas. Cuando vemos, bueno, tal vez no todos tenemos esa experiencia de ver entes angelicales, pero cuando se ve es algo que tú no sabes cómo, pero lo sabes, que es de Dios, que es del cielo o que es de las tinieblas. Se siente en el espíritu, porque nos dice el espíritu, es el que nos revela. Entonces imagínate aquí que ha visto un ente de luz que le está saludando. Tienes el favor divino en ti, eres especial. Pero de ver algo que no es común en esta aparición teocrática, tiene que haberle entrado cierto temor. Por eso nos dice en este verso que le dice: no temas, no temas, porque ha hallado gracia. Entonces, primero nos ha dicho que tenía el favor de Dios y ahora tiene la gracia encima. Ya vimos en otra vez que la gracia viene a ser el ungüento que nos cubre, es el Espíritu. Y tiene esa gracia. Y entonces en el 31 nos dice que va a concebir y le da el nombre que va a usar en esa criatura. Pero es obvio, si ella todavía no está viviendo con el esposo, no tienen relaciones, ¿cómo va a concebir? Sabemos que aún cuando la pareja se junta uno con el otro, no va a concebir así porque sí, porque están pegaditos. Ella no entiende todavía, entonces, perdón, confundida, exactamente.
y le da el nombre. Quiere decir que va a tener un varón y que su nombre va a ser Jesús. Y Jesús va a ser el Salvador. Entonces lo que está ocurriendo aquí es que Dios en su poder y en su conocimiento completo, omnisciencia, está dando el plan que ofreció desde el Génesis 3:15. Cuando por el pecado de Adán y Eva, le dice, los saca delante de su presencia y les dice que va a poner enemistad entre la mujer y la serpiente. ¿Qué quiere decir? La humanidad y el diablo. Porque si recordamos en 3:1 del Génesis, nos dice que la serpiente era la más astuta de todos los animales, siendo más astuta. Y justo ahora estaba repasando mis notas y viene a mi mente esto. La serpiente sabía su posición, reconocía que era la más astuta de todos los animales, pero ¿qué le entró? El orgullo. Y por eso le dice al diablo, aceptó ser usada por el diablo. ¿Por qué? Porque sabía que era la mejor de todos. El diablo, aunque sea diablo, me está usando. Y se dejó usar. Orgullosa. Es el orgullo que mata a todos. Y es el que quitó al mismo diablo del lado de Dios. Entonces, al decirle el ángel Gabriel a María la voluntad de Dios, vamos a ver cuál es su respuesta. ¿De qué manera nos responde? Está en el verso 38 de ahí mismo, 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. ¿Qué fue entonces la actitud de María? Sumisión. Aceptó la voluntad, el deseo de Dios de usarla. Y le dice, hágase tu voluntad, como tú quieras, de la manera que tú quieras. Amén. Heme aquí, Señor. Úsame. ¿Necesitas mi cuerpo? Usa mi cuerpo. ¿Necesitas mi corazón? Usa mi corazón. ¿Quieres mi alma? Aquí está mi alma. La sumisión completa, sin saber, sin entender y con el temor de qué va a pasar conmigo. El ángel ya le había dicho que iba a salir embarazada. Entonces ella se pregunta, ¿pero cómo lo va a hacer? ¿Qué va a pasar? El ángel le explica, el poder de Dios en su espíritu va a venir sobre ti. Pero ella no ha pensado tampoco, bueno, no nos dice la palabra, cuál va a ser la reacción de José, su comprometido, su novio. Tampoco pensó que, obviamente, mientras tiene el feto, va creciendo la criatura dentro, y si no se casa, va a ser acusada de adulterio o mentirosa, porque ¿quién le va a creer que sí, del espíritu o la cosa divina va a salir del aire, ¿no? ¿Qué nos dice el 37 de a mí y mismo? El 37 dice, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Amén. 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 Quiere decir en la Reina Valera, nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios. Amén. 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 Entonces, 6 meses antes de esto es cuando vimos en el verso 26 que se le aparece el mismo ángel, Gabriel, el comunicador. Le aparece al sacerdote Zacarías, y eso lo vemos en el verso 19 del mismo capítulo 1. Le da las buenas noticias. ¿El 19, Marta? No, el 13 y 14. 13 y 14. Ujú. Ok.
dice, pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Amén. Amén, amén, amén. Entonces vemos que el mismo ángel Gabriel se le aparece a Zacarías y le está dando la noticia de que su oración fue contestada. ¿Cuántas veces por mucho tiempo nosotros oramos y no escuchamos respuesta? Porque no escuchamos lo que queremos escuchar. Porque nos sometemos. Señor, hazme entender tu voluntad. No lo que yo quiero escuchar. No a cómo quiero ver las cosas. No a la respuesta que espero. Sino de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tus palabras, de acuerdo a lo que tú quieres hacer. Porque ahora yo no lo veo, pero tú sabes el final, desde el principio. Amén. Entonces, Zacarías recibe esta noticia, se sorprende porque ha venido orando toda su vida, la esposa ha sido estéril. Y desde que se casaron han querido tener criatura y no pudieron. Y de repente, de un momento a otro, sin hacer nada, sin intervención quirúrgica, sin doctores, sin medicina, se le abre la bendición de poder concebir. Todo por ser consistente en las oraciones. Porque nos dice Marcos 11, 23, 24, que cuando oramos, ¿qué debemos hacer? Debemos creer antes de verlo. Porque si no creemos lo que oramos, ¿qué hacemos orando? ¿Qué hacemos pidiendo? Si no espero que realmente el Señor conteste y se cumpla. Siempre es de acuerdo a su plan, de acuerdo a su palabra. Entonces, las oraciones de todo Padre sabemos que van a ser contestadas en el tiempo de Dios. La cosa es no dejar, no resistir, no desistir, perdón, no dejar de orar por nuestros hijos, por el camino de luz, para que venga ellos en su momento. Nos van a sorprender. Aleluya. Entonces, veamos en el capítulo 2 de ahí mismo de Lucas. Perdón, me estoy saltando. Porque estamos hablando de Zacarías y Elizabeth tuvieron a su hijo Juan. Y en el verso 16 nos dice el propósito de Juan, que nos dice que en el 1:16 y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. ¿Qué quiere decir? Que a muchos judíos los va a convertir, los va a traer de regreso. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Se habían alejado, toda la humanidad estaba ya lejos de la palabra de Dios. Muchos no conocían ni siquiera las cosas que había hecho Dios antiguamente. Las profecías no las conocen, no tienen las lecciones de los estudios bíblicos del Antiguo Testamento, que eran rollos, no tenían la Biblia. Y ¿qué pasa? Que Juan nos da el ángel a conocer que va a traer de regreso a los israelitas o los judíos a Dios. Israel, conociendo y teniendo la palabra de Dios, ¿qué había pasado con ellos? Se habían convertido en religiosos. Religión, ¿qué quiere decir? Volver a ligión, ligarse. Volver a ligarse a las ataduras, ya no de esclavitud física, esclavitud espiritual. Ligarse a la legalidad
o cosas que están pegadas a las letras sin entendimiento. No hay revelación de la palabra. Eso es cuando por religión seguimos un camino, primero esto, después esto, y lo hacemos como tradición por muchos años. Y nuestra tradición invalida la palabra de Dios, porque no le estamos dando el valor que merece. Y entonces va a preparar la venida y el camino del ministerio de Jesús cuando crezca y sea llamado para eso. En el capítulo 2, Dice, espérate, vamos a ver entonces cuando el 8, perdón, 7 y 8. 2, 7 y 8. ok. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Amén. Amén. Está hablando de Jesús. María y José ya tuvieron al niño. Y cuando nace, es su primogénito, obviamente, que dice, lo envolvieron en pañales. Y luego lo pusieron en el pesebre. Cuando nosotros visitamos Israel, me sorprendió ver los pesebres de aquella época. El pesebre no es como un establo de madera que pensamos ahora, no. Son cuevas. Porque en ese tiempo, o en esa cultura, en el Medio Oriente, hay muchas cavernas. Y los animales, para protegerse del frío, etcétera, todo lo hacen de piedra. Entonces, el establo es una cueva de piedra. El pesebre en sí, donde comen el alimento de los animales, es de piedra. Una cavidad de piedra. Entonces, primero que es frío, segundo que es duro. Obviamente tiene que haber juntado paja, heno, para ponerle como colchón. Pero de todas maneras, es el hecho que en donde, siendo un rey de reyes, el creador del mundo y de todas las cosas, y viene a nacer en ese estado. Pero, cuando nos dice en el verso 8 que los ángeles del cielo vienen a anunciar este nacimiento a los pastores. Los pastores aquí están, ¿qué animales cuidan? Las ovejas. Las ovejas, bueno, aquí en el rebaño, en el campo, se supone que son ovejas. Algunas cabras pueden haber, pero la mayoría son ovejas. La palabra nos dice que Jesús vino a ser el pastor de las ovejas, pero como sacrificio el Cordero de Dios. Es esa ovejita que tuvo que ser cuidada, que tuvo que ser envuelta en pañales, porque tenía que ser el sacrificio perfecto. Una oveja con mancha o dañada en su piel no iba a poder ser ese sacrificio perfecto, aceptable para Dios y darnos la salvación. O sea que desde un principio la separación que Dios cuando lo manda a un cuerpo que Él ya le había separado para Él, para cuando era el momento de llegar a la tierra y empezar el camino del plan de salvación. Desde un principio ya lo tenían envuelto, preparado, separado, para que no tenga los daños en la piel y que sea por dentro, así como por fuera. Perfecto. Aleluya, aleluya. Y entonces los ángeles le anuncian a los pastores que estaban cuidando ese rebaño.
y los ángeles, los pastores vienen a alabarlo. Vayamos a Isaías, al libro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43 y verso primero 19 y luego 21. 43. Ya. Primero 19 y luego 21. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino